que vamos a hablar después del break de media tarde, todo está apuntado, todo lo que van a oír ahora en la tarde está apuntado a la necesidad de ir, escúchenme, madurando en el contexto del propósito eterno de Dios. Está apuntado hacia allá, a la necesidad de ir madurando en el contexto del propósito eterno de Dios. Entonces, partimos diciendo lo siguiente. Tome nota de lo que vamos a ir conversando. A ver, hemos dicho que el deseo de Dios es que podamos seguir creciendo. Hermanos, si usted se pregunta, ¿Dios quiere que crezcamos? La respuesta es sí. ¿Dios quiere que maduremos? La respuesta es sí. El deseo de Dios es que usted y yo podamos seguir creciendo en esta formación a la que fuimos llamados. Que podamos seguir avanzando hacia una madurez. Hermanos, Dios desea que avancemos hacia una madurez. Esa es la idea de Dios para todos y cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es si es que eso es lo que nosotros también queremos o no. ¿Dios quiere que maduremos? Sí. ¿Dios quiere que avancemos hacia la madurez? Sí. La pregunta que yo tengo que hacerme, que usted se tiene que hacer es, si es que usted quiere madurar, si es que yo quiero crecer, quiero seguir avanzando hacia la madurez. Hemos entendido que el buen propósito de su verdad es el propósito eterno de Dios. Hemos entendido que el propósito eterno de Dios es Cristo siendo el todo en todos. Y que también el propósito eterno de Dios tiene que ver que nosotros estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios desea para la iglesia. Y lamentablemente, por no entender esto, el propósito eterno de Dios, es que la iglesia, en términos generales, se ha estado entreteniendo en muchas cosas, menos en lo que hay que centrarse o enfocarse. Una iglesia bíblica, hermanos amados, no puede estar centrada, no puede estar enfocada en otra cosa que no sea la formación que cada uno de nosotros tenemos que experimentar al carácter de Jesucristo. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que todas nuestras actividades que realicemos como iglesia, todos los eventos que realicemos como iglesia, todo lo que usted y yo organicemos como iglesia, tiene que estar en función del propósito eterno de Dios. Nosotros no podemos estar realizando cosas que no estén en función del propósito eterno de Dios. Nosotros no podemos estar haciendo cosas que signifique llenarnos de actividades, pero que en la práctica no nos esté llevando a madurar o no nos esté llevando a crecer en el propósito eterno de Dios. Necesitamos, hermanos, que las actividades sean en función del propósito eterno de Dios. Actividades por sí solas no sirven absolutamente de nada. No sirve de nada mantener a la gente ocupada o entretenida. Necesitamos hacer nuestras actividades en función del propósito eterno de Dios. Acabamos de organizar algo. La celebración del aniversario. Si esa actividad no la hacemos en función del propósito eterno de Dios, no tiene sentido hacerla. Si no nos vamos a reunir para crecer, si no nos vamos a reunir para afiatar nuestra relación, si no nos vamos a reunir para conocernos más, si no nos vamos a reunir para tener comunión entre nosotros y con nosotros, amados hermanos, no sirve de nada hacer eso. Si yo no me voy a reunir y yo en mi casa no voy a preparar algo para traerlo con la disposición de que mi hermano también lo comparta, o cuando se me acerque Soledad y me comparta lo que ella preparó, y yo simplemente porque no me gusta compartir, porque yo soy así solito nomás y me gusta preocuparme yo de mis cosas, yo le voy a decir, no Soledad, no quiero lo que tú me vas a dar. Si mi actitud es esa, yo tengo que entender entonces que lo que yo estoy haciendo no está en función del propósito eterno de Dios. O sea, no es venir aquí y comer por comer. ¿Se entiende?
Por eso yo agradezco, de verdad, agradezco mucho cuando un hermano se pone de pie y le dice, hermano, ¿quiere ají? Pasó por mi lado delante de Ricardo ofreciendo una tortilla y yo saqué un trocito de tortilla. Porque la idea de reunirnos es eso, compartir lo que me están dando y compartir lo que yo estoy dando, conversar, interactuar. Hermanos, hay gente con la que usted conversa siempre. Y yo digo esto y lo vuelvo a decir y yo creo que en esto necesitamos crecer mucho. Qué bueno que venimos como núcleos familiares a estar acá, pero acá dejamos de ser núcleos familiares, hermanos. Acá nosotros somos hermanos en Cristo, acá está la familia de Dios reunida. Entonces tenemos que darnos el tiempo para compartir con nuestros hermanos, para compartir con nuestras hermanas, para estar con ellos. ¿Sabe, hermano? Si usted, por ejemplo, Brian, o si usted ve a Brian ahí, Brian se ve súper callado. Da la impresión que Brian no habla. Pero usted se sienta con Brian y empieza a conversar y usted va a quedar sorprendido de todo lo que Brian puede decir. Cuando usted comparte con alguien, usted lo conoce. Entonces, todas nuestras actividades, mencioné esto de compartir como un ejemplo, pero todas nuestras actividades tienen que estar en función del propósito eterno de Dios. Nuestras actividades deben colaborar al propósito eterno de Dios. Nuestras actividades no pueden estar frenando el propósito eterno de Dios en nuestra vida. Hermanos, escuchen. No sé quién es la hermana que ofrendó lo que acaba de ofrendar, pero yo claramente logro ver que la intención de esa hermana es que compartamos. Que la intención de esa hermana es salvar un problema, proveer la solución al problema, con una finalidad, que compartamos. ¿Está entendiendo? Ya, ese es el espíritu. Quizás no todos van a poder hacer eso, estamos de acuerdo. Pero ese día, probablemente, los que no pudimos dar una cantidad importante, podemos tomar la escoba y barrer con buen ánimo, en buen espíritu, preparar para mis hermanos que van a llegar, porque vamos a estar juntos, porque vamos a celebrar, porque vamos a disfrutar, y no ponerle tanto freno a algo. ¿Me está entendiendo? Nosotros tenemos la tendencia a frenar las cosas de un viaje. No es que va a llover, no es que va a salir el sol, no es que ese día va a haber aire. Podemos poner la excusa que sea. No es que no hay dinero, no es que hay mucho dinero, no es que no me gusta el pollo, no es que no me gusta esto. Hermanos, lo que nos vamos a servir es lo de menos. ¿Qué es lo importante? Que la iglesia se va a reunir en función del propósito eterno de Dios. Y dentro de ese propósito eterno de Dios es hacer vida de iglesia. Hermanos, nosotros no hacemos vida de iglesia el día domingo. El día domingo venimos a tener una reunión donde exaltamos en el culto público al Señor. La vida de iglesia se da de esta forma, se da visitándonos, se da compartiendo, se da tomando cafecitos juntos, se da ayudándonos, se da sosteniéndonos, se da llorando con el hermano que sufre y riendo con el hermano que está teniendo o disfrutando de algo que el Señor le dio. Cada predicador, oiga esto, suma a la construcción de lo que Dios está edificando. La construcción sigue. Porque ¿qué es lo que Dios está edificando? Su iglesia. Su iglesia, ¿pero qué es? Lo dijimos en la mañana. ¿Se acuerdan? Cristo era la piedra viva. Era el fundamento. ¿Qué está edificando, Silvia? Una casa espiritual. Y hermanos, y la construcción sigue siendo edificada. La construcción sigue adelante. ¿La construcción de qué? De la casa espiritual. ¿Cuál es la casa espiritual? La iglesia. Cada predicador, cada persona que enseña el Evangelio, suma, aporta a la construcción de lo que Dios está edificando. Pero la construcción sigue adelante. Lo importante es lo que se va desarrollando y construyendo continuamente. Entender estas cosas tiene que ver con la madurez. Por eso es tan importante el ir madurando. Amados hermanos, supongamos que el otro seminario lo va a dictar el hermano Marco en Lara. Cuando el hermano Marco en Lara dicte el seminario, usted
va a venir, va a oír, nos vamos a sentar a escuchar, porque entendemos que no importa quién transmita el mensaje, lo que entendemos es que el Señor sigue avanzando con la edificación. ¿Se entiende? Y cuando un hermano, Dios lo usa para enseñarnos algo, para mostrarnos algo del misterio que ha estado oculto, nosotros decimos, gracias Señor, porque a través de este hermano tú estás aportando a la edificación. Hermano, hermana, eso se llama madurez. Cuando logramos comprender eso, eso se llama madurez. Entender estas cosas, les decía yo, tiene que ver con la madurez. En el contexto del propósito eterno de Dios, Dios cuenta con nosotros. No nos necesita. Porque ¿quién es el que está edificando su iglesia? Dios mismo. Cristo edifica su iglesia. Pero Él cuenta con nosotros. Pero que quede claro, Él a mí no me necesita. Él me hace participar por gracia de algo que Él está haciendo. Entonces, ¿por qué cuenta con nosotros? Porque Él nos hizo, no sé si recuerdan esto de la mañana, un reino de sacerdotes. Y nos hizo un reino de sacerdotes para que sirvamos a nuestro Dios. Entonces, como somos ministros a tiempo completo, todos nosotros, esa es nuestra realidad, que somos ministros a tiempo completo, debe quedar claro que cuando hablamos de la madurez, estamos hablando, oiga esto y anótelo si es posible, cuando hablamos de la madurez, estamos hablando de poder ser la expresión correcta de Dios en la tierra. Cuando hablamos de madurez, cuando hablamos de estar crecidos en el Señor, estamos hablando de ser la expresión correcta de Dios en la tierra. Lo voy a decir de otra manera. Madurez tiene que ver con que la gente nos mire a nosotros, pero pueda ver a Cristo. ¿Se entendió eso? Eso es madurez. Que la gente nos mire a nosotros, pero al mirarnos puedan ver a Cristo. Por eso es que es tan importante nuestra vida quebrantada. Hermanos, por eso no importa cuándo el Señor nos use, y tampoco en este contexto no importa cuánto el Señor nos haya hecho madurar, en este contexto no importa. Siempre y cuando usted y yo tengamos un espíritu quebrantado, un espíritu humillado. Porque Dios no me va a hacer madurar para yo andar sacando pecho por sobre mis hermanos porque yo soy más maduro que el resto de los inmaduros. No, hermanos, una persona madura, una persona que va madurando en el reino, quiere que sus hermanos maduren. ¿Me oyó eso? Una persona que va madurando en el reino quiere que sus hermanos maduren. Una persona que va creciendo en el reino quiere que sus hermanos crezcan. Un ejemplo, hermanos. ¿Saben? Yo me podría guardar toda esta información y usted no tendría cómo saber si yo lo sé o no lo sé. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué yo no me lo guardo? Porque yo entendí que Dios quiere nuestra madurez. No quiere mi madurez. Quiere nuestra madurez. Quiere que juntos crezcamos. Entonces, yo les comparto lo que Dios me ha mostrado con el fin de que usted y yo sigamos avanzando hacia la madurez. Oiga esto. Madurez, les acabo de decir, tiene que ver con que la gente nos mire a nosotros, pero que pueda ver a Cristo en y a través de nosotros. Eso no implica, ni muchísimo menos, que nosotros vamos a hacer todo de manera perfecta. Óigame, porque no sé si escuchó la frase primera. Sí. La frase primera era, madurez tiene que ver con que Dios nos mire a nosotros, pero la gente vea, con que la gente nos vea a nosotros, pero en realidad vea a Cristo, ¿cierto? Hermanos,
Hermanos, pudiese ser que esa frase que yo acabo de decir a usted le intimide. Pudiese ser que esa frase a usted le haga pensar, no, pero yo no he crecido mucho, ¿y qué voy a mostrar a Cristo? Por eso que usted tiene que, primero que nada, yo tengo que enseñarla no desde el legalismo, tengo que enseñarla desde la gracia. Y usted tiene que recibirla desde la gracia. Usted no la puede recibir desde el legalismo. ¿Qué significa esto? Oiga bien, madurez tiene que ver con que la gente nos mire a nosotros, pero le pueda ver a Él a través de nosotros. Pero esto no implica que nosotros vamos a hacer todo de manera perfecta. ¿Está oyendo? ¿Dios quiere que maduremos, sí o no? Sí. Ya, pero Dios ya presupuestó que nosotros vamos a cometer errores. Y los errores que cometamos no van a impedir que Dios nos haga madurar. ¿Está oyendo? Esto es sumamente importante entenderlo. Hemos sido hechos perfectos en el espíritu, pero todavía tenemos nuestras imperfecciones en el alma y en la mentalidad, ya que estamos en este camino de transformación en nuestra alma, mientras estamos siendo ajustados, conformados, transformados a la imagen de Cristo. No tiene que asustarnos esta frase, que Dios nos mire a nosotros para que vea a Cristo. Hermano, no tiene que asustarnos esa frase, porque esto no implica, Dios nos está diciendo, a ver, yo voy a ver a Cristo solamente cuando ustedes no cometan errores. No, Dios sabe que nos vamos a equivocar. Dios sabe que vamos a cometer errores. Dios sabe que hay debilidades. Dios sabe que hay deficiencias en el alma. Dios sabe que hay cosas que en nuestra mentalidad tienen que ser ajustadas. Pero por sobre todo, Dios nos hizo uno con Él, y como nos hizo uno con Él, somos perfectos delante del Señor. Acompáñenme a Filipenses, capítulo 3. Versículo 12. ¿Lo tiene? Filipenses 3:12. Dice así, el apóstol Pablo hablando de él, no que lo haya alcanzado ya. ¿De qué está hablando? De la madurez. ¿De qué está hablando? Del propósito eterno de Dios. ¿De qué está hablando? Del llamamiento supremo. ¿De qué está hablando? De ser conformado a la imagen de Cristo. De eso está hablando. Y dice, no que lo haya alcanzado ya. ¿Qué significa eso? Que todavía no está listo. Ok. Ni que ya sea perfecto. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando dice, ni que ya sea perfecto. Que no ha alcanzado la perfección. Por lo tanto, en él hay imperfección. Sino que prosigo por ver si logro asir o tomar aquello por lo cual fui también asido o tomado por Cristo. Verso 13, miren cómo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué está diciendo el texto aquí? ¿De quién está hablando Pablo aquí, Valentina? No, mira bien el texto. El 13. Dice no que lo haya alcanzado. ¿De quién? ¿El 13? Sí. ¿Cómo dice? Dice, hermanos, lo mismo. ¿De quién está hablando? Haberlo alcanzado. Como la perfección. ¿Pero de quién está hablando? De él. De él. Hermano, está hablando de él. Y él está diciendo, yo que les estoy enseñando esto, yo no lo he alcanzado. Él no les está diciendo a la audiencia que él le escribe, a ver, yo ya alcancé la perfección y ustedes apúrense. ¿Me está entendiendo? Por eso les dije, yo tengo que enseñarlo desde la gracia,
no desde el legalismo, y usted tiene que recibirlo desde la gracia, no desde el legalismo. Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Propósito eterno de Dios, ser formado a la imagen de Cristo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es el supremo llamamiento de Dios? El propósito eterno. Prosigo hacia adelante, al premio de ese llamamiento que está por sobre todos, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Verso 15. ¿Qué dice el verso 15, Yorkie? ¿Lo tiene ahí o no? Le interrumpí el té a la hermana Yorkie. Casi se quemó con el té ahí. Ya, a ver, ¿cómo dice el 15? Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. A ver, ¿cómo es eso si viene todo el rato Pablo diciendo, ¿qué ha estado diciendo? Que él No es maduro, no ha alcanzado la meta. no ha alcanzado la meta, no ha llegado a la perfección. Dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. ¿Se acuerdan? Y ahora viene y dice, así que todos los que somos perfectos. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Es perfecto o no es perfecto? Es perfecto en el espíritu, porque es uno con Cristo, pero en su mentalidad y en su alma sigue adelante, sigue avanzando hacia la madurez. No lo ha alcanzado todo, sigue creciendo. Hay áreas de su vida donde tiene que seguir siendo transformado. Por eso, hermanos, que es importante que entendamos esto. Repita conmigo en voz alta, a ver. Repita conmigo esta frase. Madurez tiene que ver con que la gente me mire a mí, pero pueda ver a Cristo a través de mí. Pero pueda ver a Cristo a través de mí. De nuevo, madurez tiene que ver Madurez tiene que ver con que la gente me mire a mí, con que la gente me mire a mí, pero pueda ver a Cristo a través de mí. pero pueda ver a Cristo a través de mí. Y yo les decía que no le tengan miedo a esta declaración. ¿Por qué? Porque Dios presupuestó que en esto vamos a cometer errores. Mientras seguimos avanzando, mientras seguimos creciendo, vamos a cometer errores. Pero el cometer errores, amado, escucha, no indica que tú no estás madurando. ¿Entendió eso? Usted puede estar madurando en un área y usted cometiendo errores en otra. Y Dios en esa área donde cometiste errores te va a llevar al crecimiento. Te va a hacer avanzar. Es más, si pudieses en algo haber madurado y luego en esa misma área volver a cometer un error, tranquilo, tranquilo, porque en Cristo tú ya eres perfecto. Por eso dice el texto, así que, verso 15, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. La gente ha malentendido el concepto de proceso. Yo quiero que aquí me preste atención, porque aquí se van a quebrar algunas ideas raras que tenemos. Y ha pensado que todas las cosas malas que nos pasan son parte de un proceso. Y ese es un lenguaje que no es bíblico, pero es un lenguaje evangélico. Por ejemplo, escuchen, me contratan en un trabajo, creemos que ese trabajo lo da el Señor, ¿sí o no? Ya. Pero yo en ese trabajo llego tarde, 6 meses después, llego tarde, 2 años después, llego tarde, y entre medio saco la vuelta. Y mi jefe recibe una orden de su jefe, reducción de personal.
Y mi jefe tiene que buscar argumentos concretos para cumplirle a su jefe. ¿Qué pidió el jefe mayor? Reducción de personal. Reducción personal. Y mi jefe empieza a ver por qué lado recorto personal y llega a mí. Y quedo sin trabajo. Y él me dice, Víctor, mira, yo te quiero harto. Cuando te traje convencido de que acá ibas a hacer bien, ibas a estar bien, pero sabes, tus colegas también son buenos y tú lamentablemente durante mucho tiempo has llegado tarde al trabajo. Y hemos conversado en 2 o 3 ocasiones, te he encontrado sacando la vuelta. ¿Te acuerdas de esa vez que sacaste la vuelta de manera satánica? 5 horas que te hiciste el loco y no cumpliste tu función. ¿Te acuerdas cuando conversamos? Sí, me acuerdo. Ya, jefe. O sea, sí, ya, Víctor. Entonces, estas son las razones por qué te vamos a despedir. Sígame el ejemplo. Y me despiden. Yo soy cristiano, ¿ah? Me despiden, me pagan todo y yo me voy para la casa. Despedido. Y llego al culto y le cuento a los hermanos que estoy sin trabajo. Los hermanos lo lamentan porque la vida está difícil. Pero también les digo, sí, hermano, pero saqué unos pesitos, una indemnización, tengo para moverme 6 meses. El Señor será fiel. El Señor algo me estará enseñando. Así decimos, ¿no? Algo me estará enseñando. ¿Qué te está enseñando, hermano? No sé, algo. Pero te están enseñando. No, sí, de que me está enseñando algo el Señor, sí. Pero ¿qué te está enseñando? No, algo. Pasan 2 meses, pasan 4 meses, pasan 5 meses, pasan 6 meses y se me acaban los ahorros. 7 meses, 8 meses, sí, sígame el ejemplo, y yo no encuentro trabajo. Pero esto no he dejado de congregarme porque amo al Señor, mis hermanos se han preocupado de mí, también oran por mí. Y de repente el hermano Julio me dice, hermano Víctor, ¿y cómo ha podido encontrar trabajo? No, hermano, no, está complicada la cosa, hermano. Y el mes pasado, gracias al Señor, los hermanos me fueron a dejar unas cositas. El Señor le sigue siendo fiel, hermano, porque el Señor está ahí. Pero ahí el Señor, escuche, el Señor me tiene en este proceso. ¿Me está escuchando? Y el hermano Jovencio me dice, sí, pues hermano, resista el proceso. Porque estoy en un proceso. Me están procesando, digo yo. Gracias, me están procesando. En pleno proceso se cayó la... Era parte del proceso. Y yo digo, me están procesando. Y el hermano Jovencio también me anima a seguir en el proceso. Pero hermanos, y me encuentro con la hermana Rebeca, y la hermana Rebeca me dice, hermano Víctor, tranquilo, tenga algo, que a mí me pasó lo mismo. Y yo estoy en otro proceso. Y hay que estar atento al proceso. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Dónde la Biblia dice que estás en un proceso? El único proceso en el que estás se llama santificación, que es la formación de nuestra vida según el carácter de Cristo. Pero esa formación no se da porque el Señor nos toma y nos dice, a ver, ya llegó la hora, Marlene, de meterte en un proceso. Ven para acá. Y nos mete en una juguera y le pone playa a la juguera y empieza la juguera de Dios, a moverse. Y la hermana Marlene empieza a quedar cortada por todos lados porque Dios la está procesando. Esa idea no existe en el reino. ¿Cuál es la idea del reino? Que Él nos va a transformar por medio de la revelación del Evangelio para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Ay, bueno, ¿y qué es lo que le pasó a usted, hermano Víctor? Lo que me pasó a mí es que por no valorar lo que Dios me dio, por flojo, perezoso, ¿me está escuchando? Primero por no valorar lo que Dios me dio, por flojo, por perezoso, por irresponsable, por ser displicente con lo que Dios me dio, perdí mi trabajo. Y si yo no aprendo ahí y me dan otro trabajo, me va a volver a pasar lo mismo. ¿Está entendiendo? Pero yo no estoy en un proceso ahí. Yo lo que está pasando es que tengo que asumir las consecuencias de cómo yo me conduzco en ciertas cosas.
¿Se entiende? Otro ejemplo. Voy a hablar de mí. Hermano Víctor, bueno para la papa frita. Para la papa frita casera, para la papa frita la Lays, para la papa frita con sal de mar, sal del Himalaya y sal de la otra. ¿Ya? Y como puro papa frita en la mañana, papa frita del mediodía, de merienda, papa frita en la noche, papa frita y por si acaso papa frita. ¿Me está siguiendo? Es una exageración, pero es un ejemplo. Y después de un tiempo, hígado graso, vesícula casi que se revienta, un problema del colon de este porte, el estómago está que se parte, tengo diverticulosis y tengo un problema gástrico crónico. Y como tengo metida la idea en la cabeza de un proceso, yo digo que el Señor me tiene en un proceso. Y no, por hermano, la papa frita es la que me llevó a esa complicación. No cuidé mi alimentación. Cuando me daban lechuga con otras cositas, yo no quería. Cuando me ofrecían puré o me ofrecían otras cositas, yo no quería, porque yo quería comer papa frita de noche y de día. Dios no nos llevó a ese proceso, porque no existe ese proceso. La única forma en que el cristiano va a ser transformado es mediante la revelación del Evangelio. Hermanos, no hay otra forma. Ahora, en esas situaciones de vida que nos toca vivir, usted y yo tenemos que mirarla según el Evangelio. Y según el Evangelio tendremos que decirle muchas veces al Señor, perdón Señor por proceder de esta manera. Ahora ajusta mi vida a tu forma de entender las cosas, a cómo hay que hacer las cosas, a cómo hay que comprender estas cosas. La gente, óiganme, ha malentendido el concepto de proceso y ha pensado que todas las cosas malas que nos pasan son parte de un proceso. Y esta es una mirada mística de las cosas. El misticismo busca culpables. La religión busca culpables. De hecho, en Génesis 3 podemos ver que se buscaron culpables. Cuando Dios le pregunta a Adán, responde, ¿qué hiciste? Adán dice, la mujer que tú me diste. Adán señala a dos culpables, la mujer y Dios porque tú me la diste. Pero Adán en ningún momento dijo, yo soy el culpable de lo que está pasando. Buscó dos responsables, la mujer y tú, pues, Señor, si tú me la diste. Si tú no me la hubieses dado, yo no estoy en este problema. Eso es lo que está diciendo Adán. Y Adán lo que tenía que haber dicho es, yo comí. Es verdad que la mujer me dio de comer, pero yo pude haber dicho que no. Yo comí. Después la mujer queda acorralada y dice, si culpo al hombre, quedaré como la mala de la película. Así que no lo voy a culpar. Entonces voy a culpar a la serpiente porque ella fue la que me engañó. Y cuando Dios le dice a Eva, ¿qué hiciste, Eva? La serpiente me engañó. Hermano, yo creo que Eva, esto es mío, esto no lo dice la Biblia, pero Eva, el primer nombre que se le vino a la cabeza, hermana, ¿quién cree usted que fue? Hermana, responde a las hermanas casadas. Adán, la hermana casada, lo escucho bien. Está profetizando la hermana York sobre ella misma. Ya, Adán. Pero Eva tuvo que haber dicho, si respondo a Adán me voy a meter en problemas, así que vamos a culpar a otro. La serpiente me engañó. Nosotros, en nuestra manera de pensar, también hay mucho misticismo. Y el misticismo evangélico tiene dos culpables muy claros. Uno de ellos es el diablo. Hermano, mire, volvamos al ejemplo que yo di del trabajo. Y yo vengo y digo, el diablo me quitó este trabajo que yo tenía. Cuando, hermanos, Satanás no te puede quitar nada, porque Satanás fue vencido en la cruz del Calvario y el que tenía el imperio de la muerte fue destruido por medio de aquel que murió en la cruz. Pero nuestra tendencia mística, ¿cuál es? ¿Culpar a quién primero? ¿A quién? Al diablo.
Sí, porque nosotros no nos vamos de primera contra Dios. Primero contra el diablo. Y el segundo, al otro que culpamos, es a Dios. Y decimos, si Dios está permitiendo esto, hermano, a ver, ¿se acuerdan del ejemplo que di del trabajo? Hermano, Dios permitió que yo llegue tarde. Dios permitió que cuando me delegaba a mi jefe funciones, yo sacara la vuelta. ¿Y por qué yo digo si Dios está permitiendo esto? Porque en nuestra cabeza está este asunto de los procesos. Pero hermano, el único proceso en el que usted está se llama, ¿cómo se llama? Santificación. Y ese proceso es el proceso mediante el cual usted está siendo formado a la imagen de Cristo por la revelación del Evangelio. No hay otra forma de ser transformado. Lo demás son las consecuencias de nuestros actos y tenemos que enfrentarlas. Pero la transformación viene por medio de la revelación del Evangelio. Y decimos, Dios está permitiendo que pase este proceso. Dios me está perfeccionando con esta situación. Hermanos, no podemos olvidar que la única forma que Dios usa para perfeccionarnos y para edificarnos es por medio de la exposición a la enseñanza del Evangelio de la cruz. ¿Se entiende? Esas situaciones que usted está viviendo, muchas de esas situaciones son resultado o consecuencia de nuestras malas decisiones. ¿Amén? Y otras son tiempos de prueba que Dios ha traído. Pero escúcheme bien, cuando Dios trae una prueba, no te está probando a ti. ¿Cómo que no? Si la cuestión me está pasando a mí, pues hermano. No, la Biblia dice que las pruebas son pruebas de nuestra fe. ¿Sabe lo que está siendo probada? En la fe que hay en nosotros. Pero no usted. Está siendo probada la fe que hay en nosotros. Para que esa fe, se vea fortalecida, se vea engrosada, se vea enraizada. Entonces, la única forma en que usted y yo alcanzamos madurez y crecimiento, ¿cuál es? ¿De qué? La revelación, Yorkie, ¿pero de qué? Evangelio. Del Evangelio. Y por eso es que es tan importante estar expuestos al Evangelio permanentemente. Las circunstancias no nos perfeccionan. ¿Nos pueden enseñar algo? Sí. Sí. Pero no provocan madurez. La enseñanza sí. La enseñanza revelada del Evangelio, esa es la que está transformándonos en nuestra alma. Claro que experimentamos diferentes circunstancias, pero tenemos que reconocer que muchas veces, sin hablar desde la mentalidad de la condenación, pero muchas veces estamos en problemas porque hemos administrado mal, porque hemos actuado mal, porque hemos tomado malas decisiones. La madurez nos lleva a olvidarnos de esos culpables. ¿Cuáles son los dos culpables que siempre encontramos? El diablo y Dios. Cuando usted empieza a madurar, usted deja de culpar a Satanás y deja de culpar a Dios. ¿Y qué empieza a decir? Yo me equivoqué. Mis decisiones me trajeron hasta acá. Y ahora voy a tener que reconstruir eso y rearmar esta área de mi vida, pero yo me equivoqué. Tenemos que entender que tenemos, esta es la pregunta que me hizo el hermano Marco en la mañana, que tenemos una responsabilidad. Y cuando yo culpo a Satanás o yo le traspaso a Dios la responsabilidad, yo estoy diciendo yo no tengo responsabilidad en este asunto. Y dentro de esta responsabilidad tenemos que Dios cuenta con nosotros. Dios nos ha escogido a todos y Dios ha hecho de todos nosotros ministros de tiempo completo. 24 horas al día somos sacerdotes y ministros. Allí donde Él nos coloca, estamos ejerciendo un servicio. Lo digo de otra manera.
allí donde usted está puesto, en lo que usted hace de lunes a lunes, allí usted está ejerciendo un ministerio. Ahí donde usted está, hermano Juvencio, en su camión, moviéndose de un lado al otro, usted ahí está ejerciendo un ministerio. Usted ahí se relaciona con otros camioneros, se relaciona con un jefe, se relaciona con la gente de la romana, se relaciona con la gente que le carga los camiones, que le descarga los camiones. En ese ámbito operacional Dios lo puso y ahí usted está ejerciendo un ministerio. Cuando usted llega acá entre nosotros sigue ejerciendo un ministerio, pero ahora se abre una pestaña que es un ministerio dentro de la iglesia. Sandra, cuando estás en tu casa, con tu hija, que es la que tiene más cerca, con tus nietos, ahí estás ejerciendo un ministerio. Cuando te relacionas con tu familia o cuando te relacionas con los hermanos, ahí estás ejerciendo un ministerio. El área operacional de Sandra, óigame, no es la misma área operacional del hermano Juvencio. Están en dos sectores totalmente diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Pero ambos están funcionando como ministros de Dios a tiempo completo. Y ambos están ahí representando a Dios. Esto es lo que necesitamos entender, hermanos. Y sabe, yo le ruego, trate de estar lo más ávido de comprender esto, de que el Señor traiga revelación a su vida, porque es aquí donde muchos de nosotros nos topamos, y si salvamos esto y lo entendemos por revelación, vamos a avanzar hacia la madurez. Debemos entender que ejercer ministerio no es predicar desde un púlpito solamente, sino desarrollarme en ese lugar donde Dios me tiene. Algunos piensan que por ser pastores, sus hijos también tienen que ser pastores, y eso es falso. Otros piensan que el llamado se hereda, el llamado al pastorado, pero eso es incorrecto. Somos espirituales, somos ministros espirituales, somos sacerdotes del reino de Dios y somos ministros a tiempo completo. ¿Me están entendiendo esto de ministro a tiempo completo? Usted cuando está en su casa y se le despierta a las 3 de la mañana y tiene que salir al pasillo de su casa y en el pasillo de su casa usted se encuentra con su mamá que se despertó a la misma hora y va para el baño y ustedes cruzan 3, 4, 5 palabras en el pasillo de su casa a las 3 de la mañana, usted en ese momento está siendo ministro a tiempo completo. Usted en ese momento está representando a Dios aquí en la tierra. Usted en ese momento, la vida de Cristo se está manifestando en y a través de usted. Necesitamos tener claro que para poder ser efectivo en aquello en lo que Dios nos ha llamado, necesitamos madurar. Porque si no, no vamos a ser efectivos. Necesitamos crecer. Y como miembro del cuerpo de Cristo, tenemos que madurar para poder ser efectivos en aquello que el Señor nos ha llamado. Hermanos, si no hay madurez en nuestra vida, no vamos a poder ser eficaces o efectivos en aquello que el Señor nos llamó. Nuestros dones no se van a poder desarrollar como se tienen que desarrollar. No vas a ser operacionalmente efectivo en aquello donde Dios te puso, por la falta de madurez. Por eso que este seminario que Dios nos está dando es para que nuestra mentalidad cambie con respecto a que la responsabilidad de extender el reino no es de los hermanos que Dios llamó con un ministerio de la palabra. Nuestra responsabilidad de extender el reino es responsabilidad de todos aquellos que somos parte del reino de sacerdotes. ¿Se está entendiendo? La madurez no es negociable. Dios no me va a obligar a madurar, pero yo debo entender lo necesario que es para mí el hecho de que yo madure. En términos personales, como individuo, como miembro del cuerpo de Cristo, yo debería anhelar la madurez. Pero óigame bien, Dios no me va a obligar a madurar. Por eso que partimos diciendo, ahora en la tarde, que el deseo del Señor es que crezcamos, el deseo del Señor es que maduremos, ¿correcto? Pero yo les hice una pregunta. ¿Nosotros queremos madurar? ¿Nosotros queremos crecer? Y hermano, es una pregunta que hay que hacerla, ¿eh?
Y usted se la tiene que hacer. Yo me la tengo que hacer. Yo quiero madurar. Porque Dios no me va a llevar contra mi voluntad a madurar. Porque la gracia no actúa así. Dios no me va a obligar a madurar. Pero yo voy a perder efectividad en aquello donde el Señor me llamó. Porque Dios necesita crecimiento, necesita que se manifieste más de Cristo en mi vida y que haya menos de mí. Los apóstoles insistieron mucho en la importancia de la madurez, aunque no implica en absoluto que esto está en juego nuestra salvación por ser inmaduro. La madurez no cambia nuestra identidad en Cristo. Usted, si está en Cristo, usted es de Él. Lo que ha sucedido en el ámbito del Espíritu no está sujeto a si maduramos o no maduramos. Ya eso está claro. Somos hijos amados del Padre. En el Espíritu hemos sido hechos santos, perfectos, completos y justos. Hemos sido hechos uno con Él. Estamos unidos en el Espíritu. Somos la habitación permanente de Dios. Somos el lugar santísimo de Dios. Eso ya es una realidad. Pero sí es necesario que maduremos. Sí es necesario que crezcamos. La madurez nos permite, escuche, ser un fiel reflejo del carácter de Cristo a todos los que nos rodean. La inmadurez va a impedir que seamos un fiel reflejo del carácter de Cristo. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Otra aclaración. Este es el segundo texto que habla de la predestinación. El primero decía que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y este dice que fuimos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. En ninguno de los dos dice que fuimos predestinados para salvación. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto que yo acabo de leer en Romanos 8:29, esto es lo que Dios anhela. Esto es lo que Dios quiere. ¿Qué? Que seamos conformados a la imagen de Cristo. Esto es lo que Dios quiere para usted y para mí. Esto es lo que Dios quiere para todos los cristianos. Fuimos predestinados para ser transformados a la imagen de su Hijo. En otras palabras, hermano, hermana, Dios tiene una expectativa respecto de la iglesia. ¿Usted entiende lo que es una expectativa? Iglesia, ¿se entiende lo que es una expectativa? Expectativa viene de expectante. ¿Ya? De algo que se espera, de algo que se anhela, de algo que se desea. Por ejemplo, los papás tienen expectativas de sus hijos. ¿Correcto? Si usted comienza un negocio, usted tiene expectativas de ese negocio. Si usted se compra un vehículo, usted tiene expectativas del rendimiento de ese vehículo. Acá también, Dios tiene expectativas respecto de la iglesia. Y la expectativa respecto de la iglesia que tiene Dios es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Hermano, Dios no está esperando absolutamente nada más. ¿Qué expectativa se ha hecho el Señor contigo? Que tú seas formado o formada a la imagen de Cristo. En otras palabras, cuando la Biblia dice que seamos, porque aquí, ¿cómo dice Romanos 8:29? Dice, ¿formados o conformados? Conformes. Conforme.
Ya. Que seamos conformados. En otras palabras, que vayamos tomando la forma. Esa palabra, que seamos conformados, significa que vayamos tomando la forma. ¿Cuál forma? La forma de Cristo. Acompáñenme a Romanos para que entendamos por qué tenemos que tomar la forma de Cristo. ¿Por qué? A ver si me entendieron. ¿Cuál es la única expectativa que tiene Dios de la iglesia? Ya. ¿No será, hermano, y no será que el Señor espera que nosotros ganemos muchas almas? ¿Por qué no? Rebeca, tú dijiste no primero. ¿Por qué no? Esa es la razón mayor para el Señor, me dices tú. ¿Ya? ¿Y que ganemos almas? ¿Por qué no? Porque eso lo hace Él, no nosotros. ¿Qué es lo que hace Él? Él llama a quien quiere llamar para ser su hijo. ¿Entiende? La Biblia dice que el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Dios, escuche, Dios no puso el llamado de los hombres de tinieblas a la luz en responsabilidad nuestra. Lo que puso en nuestra responsabilidad es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Él espera algo de usted y de mí, que seamos conformados a la imagen de Cristo. ¿Y qué significa conformar? Tomando la forma. Ir tomando la forma de Cristo. Romanos 12, verso 2, dice, aquí nos dice ahora que no tenemos que conformarnos a otra cosa. Nos dice que tenemos que ir siendo conformados a algo, y aquí Romanos 12 dice que nos pone la contraparte. Dice, no, escuche, no, es una prohibición, es una negación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El texto dice, no os conforméis. Romanos 8:29 decía que la expectativa de él es que seamos. ¿Y qué significaba conformados? Ir tomando la forma. Entonces, cuando el texto dice, no os conforméis, ¿qué significa? No tomemos la forma de este siglo. No tomen la forma de este siglo. ¿De cuál siglo? Si estamos en el año 2021, del siglo XXI. Pero cuando la gente leyó esto en el año 1780, era el siglo XVIII. Y cuando la gente leyó esto en el año 536, era el siglo VI. No está hablando de eso. No está hablando del siglo cronológico en el que estamos. Está hablando de la forma de pensamiento del mundo. La expresión siglo aquí es un sinónimo, es un homólogo de sistema de tinieblas. O es un homólogo de la expresión mundo. Es como si dijese, no os conforméis al sistema de tinieblas, o no os conforméis al sistema del mundo. Hermanos, si el apóstol Pablo resucita de entre los muertos y aparece hoy día entre nosotros, aquí, y nos diría, oye, ¿qué es eso? Ah, esto se llama tablet, Pablo. Oh, ¿y eso que tiene allá el hermano? Ah, eso es un PC. ¿Y por qué, Víctor, y tú por qué estás aquí y estás ahí? ¿Cómo se logra eso? Ah, a través de algo que se llama cámara. ¿Y eso por qué están haciendo eso? ¿Es que el hermano se está entreteniendo? No, es que estamos proyectando a otros hermanos. ¿Cómo eso? Y Pablo se acerca para acá y Ricardo le explica que aquí están conectados el hermano tanto, el hermano tanto, el hermano tanto, el hermano tanto. Le explica a Ricardo a Pablo y Pablo dice, ay, esos hermanos no están aquí ahora. No. Ah, pero están congregados. Porque ahora existe la iglesia presencial y existe la iglesia virtual. Una cosa es que transmitamos para los hermanos que están lejos de acá.
y para que oigan y reciban y usamos esta herramienta para eso. Pero otra cosa diferente es que hoy día estemos hablando de la iglesia virtual. La iglesia virtual no existe. Pero ¿qué hizo la iglesia en términos generales? Se conformó a este siglo. Y hermanos, ya aparece. Y hoy día todos los pastores están hablando de la iglesia virtual. No podemos conformarnos a este siglo. Usted no puede adaptar su forma de pensar a cómo piensa todo el planeta. Nosotros no somos de la línea LGBT+. No. ¿Por qué? Porque nosotros nos ajustamos al diseño original del Señor. El diseño original del Señor en cuanto a la idea de géneros, a la ideología de géneros, dice que cada semilla se reproducirá según su género. Si usted planta porotos, usted cosecha porotos. Si usted planta papas, usted cosecha papas. Si usted une a un hombre con una mujer, lo que nace de ahí es un hombre con una mujer. No nace un hombre que parece que es mujer y una mujer que quiere ser hombre. Eso no existe. Y cuando la iglesia se abre a esto y dice, no, es que tenemos que abrirnos, tenemos que ser no tan prehistóricos para pensar, necesitamos estar adaptados al siglo, necesitamos estar adaptados a la nueva forma de pensar. Entonces hoy día tenemos pastoras lesbianas, iglesias para lesbianas, pastores homosexuales, iglesias para homosexuales. Nos abrimos a esto. Lo que está pasando ahí es que nos estamos conformando a este siglo. ¿Está entendiendo? Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Este verbo conforméis tiene que ver con no tomar la forma. En otras palabras, no ser moldeados por este siglo. Hermana Rosita, ¿la torta que va a traer va a ser cuadrada o redonda? No lo he decidido. ¿Tiene los dos moldes? Sí. Ah, tiene los dos moldes, ya. Escuche. Entonces, para hacer una torta, yo quiero que sea cuadrada, hermano. Para hacer una torta cuadrada, ¿qué molde tiene que traer? Cuadrado. ¿Puede hacer una torta cuadrada en un molde redondo? No. ¿Segura? Si usted usa el molde redondo, ¿qué torta va a salir? Redondo. ¿De acuerdo? Es súper importante lo que estamos conversando con ese ejemplo bien burdo, pero usted me va a entender. Escuche. Cuando la Biblia dice no os conforméis, está diciendo no se amolden. Porque el sistema de tinieblas tiene un molde. Y hermanos, y el sistema de tinieblas toma a todos los hombres y los pasa por ese molde. Y todos terminan pensando de la misma forma. No se amolden, no tomen la forma, no sean moldeados por este siglo. Lo que Dios anhela es que seamos moldeados. Escuchen, Dios anhela que seamos moldeados. O sea, que pasemos por un molde. ¿Sí? ¿Cuál es el molde? Cristo. Porque si usted pasa por el molde que es Cristo, ¿qué es lo que sale al otro lado? Cristo. ¿Está entendiendo? Por eso dice que seamos conformados, o sea, moldeados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque si entramos en el molde que Cristo tiene, el resultado de pasar por el molde que es Cristo es que lo que va a salir allá es Cristo. Pero si usted y yo estamos siendo conformados según este siglo, según las ideas y pensamientos, la forma de pensar, la cosmovisión de este siglo, es que usted y yo vamos a salir allá como este siglo. Entonces usted va a oír aquí el Evangelio y a usted le va a chocar. Y ese es el problema con el que se encuentran los predicadores de la cruz, que empiezan a abrir el molde. Un predicador de la cruz se le ha mostrado el molde. Y el predicador de la cruz que es fiel a la cruz, tiene que ser fiel al molde. Y pone el molde, y la gente, como está acostumbrada a otro molde, empieza la crujidera. Repito, no os conforméis a este siglo,
¿Qué significaba siglo? Mundo o Sistema de pensamiento. sistema de pensamiento. No se conformen a este sistema de pensamientos. ¿Sabe? Satanás está usando una cuestión que es impresionante. La herramienta que está usando para deformar a la iglesia se llama TikTok. Nosotros estamos generando videos permanentemente con Brian. Estamos tomando, hoy día subieron los videos del hermano Marcos Lara, así que véanlo, hermano, predicador centroamericano llamado John Marcos Lara. ¿Ya? Escúchenlo, es de mucha bendición. Hoy día se subieron varios videos de él. Estamos subiendo varios videos, pero todos saben lo que yo voy a decir, no es nuevo. La gente se da el tiempo de ver los videos cortitos. Los largos los va a ver gente que realmente quiere escuchar, pero la gente, cualquiera, en los videos son de 2 minutos, 3 minutos, lo escucha. Y hermanos, ¿sabe qué es lo triste? Que la iglesia en términos generales está viendo videos de 2, 3 minutos de gente que parece que está predicando el evangelio. Y suelta ideas que están bien hechicitas para que se vuelvan paradigmas mentales en la mente de la gente. Y hoy día hay una cantidad grande de gente de iglesia que ha nacido de nuevo y que está repitiendo frases de esos videos cortitos, porque ¿qué ha hecho Satanás? Está moldeando la forma de pensar de la iglesia de este tiempo según los criterios que él tiene para este tiempo, porque justamente esa iglesia prefiere ver TikTok y no viene a la enseñanza. Y si está en la enseñanza, está escuchando al predicador, pero está TikTok. ¿Me está escuchando? Está usando una herramienta que nosotros la podemos usar y que puede ser de mucha bendición para mucha gente, pero Satanás está haciendo todo lo que puede hacer. Cuando yo digo Satanás me refiero al sistema de tinieblas, todo lo que puede hacer para que el mundo y la iglesia se amolde al sistema de pensamientos del mundo. En nuestro pasar por esta tierra hay diferentes cosas que nos han ido amoldando en nuestra alma. Escuche, porque esto va a ser muy edificante. Es decir, hay cosas en esta tierra, en este pasar que usted lleva, en nuestros 30 años de vida, en nuestros 50 años de vida, en nuestros 58 años de vida, en estos 75 años de vida, hay cosas que han estado amoldando tu alma. En otras palabras, son cosas que le han ido dando forma a tu alma. Y estamos en eso, y de repente el Señor nos llama y nos hace nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento, la palingenesia, la regeneración, es la puerta de acceso a este reino de Dios, a este reino admirable del Señor, de la luz admirable, donde hay otra forma de pensamiento, donde hay otra cosmovisión, donde es necesario estar experimentando metanoia, arrepentimiento frecuentemente para que nuestra mentalidad se vaya renovando. No es simplemente el nuevo nacimiento lo que me da acceso al cielo, sino que es lo que me da acceso a la renovación de mi entendimiento. Me da acceso a colaborar con el propósito eterno. Óigame bien, no nacemos de nuevo solamente para ir al cielo. Nacemos de nuevo para que el diseño original se vaya manifestando en nuestra vida. En el nuevo nacimiento, independientemente de lo que hayamos sentido y cómo lo hayamos vivido, somos hechos uno con Jesucristo de forma instantánea. Porque la regeneración no es un proceso, la regeneración es instantánea. El que cree en Jesucristo es hecho hijo de Dios en el Espíritu. No es un proceso, es inmediato. Pero luego, la transformación de la mentalidad, la transformación del alma es un proceso. Porque venimos, oiga, con diferentes moldes. ¿Está oyendo? Venimos con diferentes moldes. La madurez es un proceso que yo debo anhelar, pero eso significa que me tienen que poner otro molde para que sean quitadas las ideas de los moldes con los cuales venimos. Yo no sé si voy a alcanzar hoy día
compartirles esto, pero hay 3 moldes que todos nosotros tenemos, que obedecen al molde del sistema de tinieblas, pero se da de 3 formas. El primer molde es el molde de la familia, que es el primer lugar donde usted llega. Y ahí es donde usted aprende las primeras cosas. Pero ¿sabe? Ahí usted aprende bueno y malo. Su papá y su mamá, aunque tuvieron la mejor intención de transmitirle lo bueno, usted de su familia aprendió lo bueno y lo malo. ¿Está consciente de eso? De ellos aprendimos, y en el caso de los que somos papás, nuestros hijos aprendieron de nosotros lo bueno y lo malo. Ese es el primer molde. Y esos moldes son uno de los que más cuesta ir quitando. De lo que usted oyó de la mamá. Por ejemplo, si la mamá o el papá te decía, esfuérzate para que seas alguien en la vida. ¿Conoce esa frase, no? Y si usted la oía 2, 3, 4, 5 veces a la semana durante 10 años, eso quedó ahí. Entonces hoy día usted tiene un paradigma mental que guía tus conductas, que te dice que hay que para ser alguien en la vida. Y aparece Jesucristo con el Evangelio y te dice que tú no te tienes que esforzar porque Cristo lo hizo todo y tú haces cortocircuito. Y después Jesucristo te dice, tú no eres alguien, tú eres nada. Y otro cortocircuito más. Porque usted el primer molde que se enfrenta con el Evangelio es al molde familiar. Hay otro molde, el molde cultural. El molde cultural usted lo adquiere entre el colegio, el liceo, la enseñanza superior, los amigos del barrio, los compañeros de curso, los compañeros con los que hizo la tesis, con los que estudió, con los que se fue de carrete, con los que fue a la disco. Usted fue adquiriendo ahí un molde cultural. Muchas de las cosas que hoy día con las que tú estás teniendo problemas en el Evangelio vienen de ahí. Mucho de tu cosmovisión viene de ahí. Conceptos como el concepto de amistad viene de ahí. Conceptos torcidos que no calzan con lo que dice el Señor. Imagínense aquellas personas que venimos de familias totalmente disfuncionales. Cero molde de la familia. No hay idea qué es lo que significa familia. Donde no hubieron roles de papá, de mamá marcados, a quién mirar, con quién compararse. Y hoy día esos moldes guían nuestra vida y en medio de todo eso el Señor nos llama de nuevo. Nos hace, nacer de nuevo. Y el tercer molde es el molde de la religión. Que usted por ahí empezó a hacer Hare Krishna, si no fue testigo de Jehová, si no fue mormón, si no fue budista, si no fue ateo, fue agnóstico, pero algún proceso religioso se metió en tu cabeza y tú estás con esos 3 moldes. Y de esos 3 moldes nos tienen que desmoldar y volver a pasar por el único molde que Dios acepta. ¿Cuál es el único molde que Dios acepta? Cristo. Por eso es que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Jesucristo toma la decisión hermano, eso le dije, ¿cierto? Que me perdí, de dejar de ser el único, porque Jesucristo hasta la cruz era el unigénito del Padre, el único con estos genes. Y Él toma la decisión de dejar de ser el único para pasar a ser el primogénito, el primero con estos genes. Pasó de unigénito, único con estos genes, o único con esta naturaleza, a ser el primogénito, el único, o sea, el primero con esta naturaleza. ¿Por qué? Porque al ser el primogénito de muchos hijos iguales que Él, semejantes a Él, que iban a ser miembros todos de una familia, la familia de Dios, donde todos sus hijos son semejantes al Hijo mayor, que es Cristo, todos semejantes a Él, para que Cristo sea el todo en todos. Y ahora Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para que usted y yo cada día nos parezcamos más
a su Hijo amado. Efesios 4, del 11 en adelante. Efesios 4, del 11 en adelante. Voy a leer la NBI. Voy a leer del 11 al 17. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Eso lo leímos delante, ¿se acuerdan? De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Verso 14. Dice, así, voy a leer la NBI, ustedes me dicen cómo está la Reina Valera. En la NBI dice, así ya no seremos niños. ¿Cómo dice ahí? Ya. O sea, cuando alcancemos la madurez, ¿qué es lo que vamos a dejar de ser? Niños o niños fluctuantes. Aquí dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, el vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Dice que creceremos hasta ser en todo, hermano, en todo. Esto es tremendo. Aquí nos está diciendo el texto bíblico que usted va a llegar a tener la estatura de Cristo. Porque nada entra al reino de los cielos si no es Cristo. Amén. Verso 16. Por su acción, ¿cómo dice el verso 16 en su Biblia? Bien concertado. Ya. Y unida entre sí por todas las coyunturas. Ya, mire cómo dice aquí. El verso 15, ¿de quién está hablando? Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿De quién está hablando el texto, el versículo 15? Ya, de la iglesia, que va a crecer como quién. ¿Cómo termina el versículo 15? Es decir, Cristo. Después dice, por su acción. ¿Por la acción de quién? Cristo. Ya escuchen, por su acción, todo el cuerpo crece. ¿Quién es el que permite que el cuerpo crezca? Cristo. ¿Quién va a permitir que usted crezca? ¿Quién quiere que usted crezca? ¿Quién va a hacer que usted crezca? ¿Quién va a hacer que usted llegue a la estatura de Cristo? Hermano, esto es una realidad. ¿Esto va a ser así? Así lo dice el texto. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. ¿Cómo dice ahí la Reina Valera? Verso 17. Como otro. Ya, yo creo que aquí está más claro. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Pregunto yo, ¿de dónde vienen esos pensamientos frívolos como los paganos? ¿Cómo llegan a nosotros? El molde que traemos. Exacto. Por eso es que necesitamos amoldarnos al nuevo molde que es Cristo. Por eso es que cuando tú te conviertes, los primeros que reclaman, la familia. El primer molde. El primer molde hace cortocircuito cuando tú llegas hablando otras cosas, cambian las prioridades, ya no celebras algunas cosas, ahora celebras otras. Ahora, el primer molde es el que se empieza a desarmar. Después, el otro molde, el cultural, el vinculante. Y el tercer molde que se desarma es el religioso. Todo aquello que aprendí. De hecho, mientras estamos expuestos al Evangelio, el Evangelio va desarmando todas esas cosas que la religión nos enseñó. Verso
18. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Pero está hablando de los paganos. El problema es que dice que muchas veces nosotros tenemos pensamientos frívolos y paganos. ¿A qué se debe eso? A los moldes antiguos, a la forma de pensar de la vieja naturaleza, aun cuando tenemos nueva naturaleza. Esto que menciona Efesios 4:11 son gracias, funciones que le han sido dadas a la iglesia para avanzar a la madurez. Son funciones, no son jerarquías. Los que tenemos un ministerio como el apostolado o el maestro o alguna de estas cosas, no es que estamos por sobre el resto, sino que funcionamos en esa área para la capacitación de los santos. Esto es con el fin de dejar de ser niños y así crecer, madurar, para crecer según la cabeza que es Cristo. Y debemos entender cabeza como sistema de gobierno. Escúcheme bien, eso anótelo. Cuando la Biblia dice que Cristo es la cabeza, lo que está diciendo es que Cristo es el sistema de gobierno. Tenemos que crecer según la cabeza, o sea, tenemos que crecer según el nuevo sistema de gobierno. Porque la cabeza es quien gobierna el cuerpo. La inmadurez, insisto, no es un problema. El problema es permanecer en un estado de inmadurez permanente. O lo digo de otra forma, el problema es permanecer sin crecer. Eso sería un problema. No podemos pensar erróneamente que en Cristo esté todo hecho desde este contexto. Escuchen. Está todo pagado, está todo consumado, está todo terminado. Usted es hijo amado del Padre, usted ha sido justificado, usted es uno con el Señor, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Usted es santo, perfecto y justo como resultado de la obra de Cristo. Pero en nuestra alma no estamos completamente maduros. Y como dice Pablo, no pretendemos haberlo alcanzado ya, ni pretendemos que nuestra alma seamos maduros, perfectos, sino que una cosa hacemos, nos extendemos hacia lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante? La meta. ¿Quién es la meta? Nos extendemos hacia Cristo para ver si logro así tomar aquello por lo cual fui tomado por Cristo, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cuál es el supremo llamamiento en Cristo Jesús? Ser formado a la imagen de Cristo. La buena noticia, hermanos, es que se nos han dado todas las herramientas necesarias para crecer correctamente. Dios quiere que avancemos en madurez para representarle a Él en la tierra. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Voy a leer la NBI. Usted lea la Reina Valera para que vaya comparando. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, abandonándolas, dice. Vuelvo a leer. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Verso 2. Deseen con ansias la leche pura de la palabra. ¿Cómo dice ahí la Reina Valera? La leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada. Se está refiriendo a la leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Hermanos, ¿cómo es el Señor? Bueno. ¿Están seguros de eso? Sí. ¿Están seguros de eso? Sí. Porque, hermanos, si no hemos probado que el Señor es bueno, no vamos a poder crecer. Por eso es que es tan importante entender que en el Espíritu usted está completo y está todo hecho y está todo arreglado y está todo zanjado, está todo terminado, que esa es la realidad del consumado es. Por eso Cristo en la cruz dice, tetelestai, consumado es, está todo terminado.
no hay nada que usted y yo podamos hacer que mejore la obra de Cristo. Hermanos, no hay nada que podamos hacer que mejore la obra de Cristo. Hermanos, miren la falta de entendimiento y miren las herejías que se dicen en los cultos evangélicos. Cuando empieza un culto, y aquí yo le digo a la hermana Audola, ora al Señor para que este culto sea agradable al Señor. Cuando decimos eso, echamos a perder todo. Le estamos diciendo, Señor, vamos a orar. Y por medio de esta oración te vamos a pedir que todo lo que vamos a hacer sea agradable para ti. Porque si no hacemos la oración, Señor, es capaz que algunas de las cosas que hagamos en el culto no sean agradables para ti. Cuando hacemos esta oración, lo que estamos diciendo, Señor, aquí estamos delante de ti otra vez, venimos aquí a ver cómo nos va contigo. Y ojalá todo lo que tenemos planificado, la lectura bíblica, vamos a cantar a la hermana Soledad, vamos a cantar a la hermana Anita, vamos a cantar al hermano Pedro, vamos a cantar al hermano Marco, vamos a recoger la ofrenda, vamos a tener después unas canciones de los niños, vamos a dar 3 oportunidades, vamos a contar 2 testimonios. Ojalá todo lo que tenemos preparado nos resulte y te agrade. Hermano, o usted, hermano, enfrenta a Dios cara a cara, solito, o usted enfrenta a Dios escondido en Cristo. ¿Qué va a hacer? Si usted lo enfrenta solito, prepárese para ser lanzado al lago de fuego. Pero si usted lo enfrenta escondido en Cristo, no hay que andarle diciendo, Señor, esperamos que este culto te agrade. Porque usted está en Cristo. Nuestra adoración está en Cristo. ¿Usted cree que Dios, hermano, usted cree que Dios queda fascinado con... Antes hacíamos... ¿Cómo se llamaba Marco cuando canta un grupo y canta otro después? No. Canon. Cantaban las mujeres, cantaban los hombres. Y suena bonito, porque hasta los desafinados sonábamos bonito. Sonaba lindo. Y si teníamos entre medio un cuarteto, lo poníamos a hacer cantar y sonaba más bonito esos cuatro que tenían voces privilegiadas. Porque la idea era llegar delante de Dios con lo mejor que tenemos, ¿ah? Y presentarlo a ver si el Señor ese día quedaba impactado de lo que le habíamos llevado. Hermano, lo único que impactó el trono de Dios y lo impactó de forma perfecta y para siempre fue la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y si usted está escondido en el sacrificio de Cristo, usted no necesita, amado mío, agradarlo de ninguna manera, porque usted agrada a Dios por estar en Cristo Jesús siempre. El texto no dice crecerán para salvación, sino que dice crecerán en su salvación. O sea, es algo que ya tenemos, pero que debemos crecer en ella y en el entendimiento de lo que esta salvación implica. Porque salvación no es simplemente ser libres para ir al cielo y ser libres del infierno para ir al cielo. No significa solamente eso. ¿Qué dice 1 Corintios 13:11? Voy a leer la NBI. 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. ¿Está entendiendo de qué está hablando el texto? De madurar. Repito, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser adulto, o sea, cuando maduré, dejé atrás las cosas de niño. Madurez no solo tiene que ver con avanzar, tiene que ver con dejar atrás las cosas de niños. Porque si no suelto esas cosas de niños, no voy a madurar. Amado,
No puede ser que cuando usted se junta con un hermano a tener un tiempo de comunión, un tiempo de relación, un tiempo que esté en función del propósito eterno de Dios para crecer, usted termine hablando de la hermana Rebeca. Y hablando mal. Y usted después diga, hermano, si dije algo de la hermana Rebeca, perdóneme, no lo quise decir. Eso es de niño. Necesitamos, hermanos, crecer. Porque ¿saben, amados? Hermanos, escúchenme. A veces hay gente que habla de otro sin mala intención. No hubo mala intención. Pero habló de otro. Y cuando habló de otro generó un tremendo problema. Y es verdad que no hubo mala intención. Pero habló de otro. Y el problema se generó igual. ¿Por qué? Por una actitud de niño. Por eso, voy a leer otro texto. Dejando a un lado las enseñanzas elementales de Cristo, avancemos hacia la madurez. Dios quiere que avancemos hacia la madurez. No se trata simplemente de seguir añadiendo conocimiento intelectual a nuestra vida, ya que eso conlleva el peligro del envanecimiento. Se trata de que Cristo sea revelado a mí, que los velos sean quitados para crecer en un conocimiento sobrenatural y espiritual de Cristo. Si el conocimiento intelectual me puede llevar al envanecimiento, la realidad de la revelación me llevará a la transformación de la vida, o sea, del alma. ¿Qué es lo que hace el conocimiento intelectual en nosotros? ¿Qué hace? Envanece. Nos envanece. ¿Qué hace la revelación en nosotros? Quebranta. Nos quebranta para transformación de vida. Lo único que transforma nuestra vida es la revelación de Cristo. Amados, se debe expresar el fruto del Espíritu a través de nosotros. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. No es una cosa aparte. Es Cristo mismo en nosotros. Y esto solo ocurrirá cuando Cristo sea revelado. Por eso, todo lo que no es Cristo no sirve. ¿Oyó? Me escribió alguien por los videos que están saliendo, una persona de otro país, y me dice: pastor, bueno lo que comparte, pero ¿no hay otro tema? Porque sabe que ustedes lo único que hablan es de Cristo. Se repiten en todos sus sermones Cristo y la cruz, Cristo y la cruz. ¿No hay otro tema? Entonces yo le respondo: hermano, sí, hay muchos temas más, pero fuimos llamados a comer a Cristo. Fuimos llamados a centrarnos en Cristo. Fuimos llamados a edificar sobre la roca que es Cristo. Se edifica con materiales que son Cristo, y lo que se está edificando, que es la iglesia, también es Cristo. Entonces no podemos dejar nada de esto fuera. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículos 1 al 11. Voy a leerlo, usted va a ir recibiendo alto entendimiento solamente en la lectura. Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al 11. Leo la NBI, usted compare con lo que dice la Reina Valera. Dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Mire cómo le habla Pablo a los hermanos de Corinto. Yo no me pude dirigir a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Versículo 2. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Pregunto yo,
¿Por qué no podían asimilar alimentos sólidos? Porque eran niños. ¿Y por qué no pueden todavía asimilar alimentos sólidos? Hermano, ¿y qué esperaba Pablo? Que crecieran. Pero para Pablo es triste, dice, y lo más triste es que no puede todavía, porque no hay crecimiento, no hay madurez. Hermanos, ¿están acá? Préstenme atención. Verso 3. Pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos? Hermanos, la inmadurez se manifiesta cuando nos comportamos según criterios meramente humanos y no consideramos los diseños de Dios. Un hombre maduro, una mujer madura va a considerar los diseños de Dios. Verso 4. Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno, en este caso a Pablo y a Apolos. Yo sembré, dice Pablo, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios. ¿Quién es el que hace crecer? Pregunto yo, ¿quién es el que hace crecer? Dios. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo se construye. Óigame bien, no voy a hablar de estar construyendo de manera equivocada. Se pudo haber puesto el fundamento que es Cristo, pero de ahí para arriba estar construyendo de manera equivocada. Estar construyendo con materiales que Dios no quiere que construyamos. Los materiales que Dios quiere que usemos son Cristo y no cuestiones, criterios humanos, como dice aquí el texto. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Aquí tenemos algunas señales de inmadurez. Yo sigo a este, yo sigo al otro. Este es el mejor predicador, este es el mejor maestro. Esto que Pablo dice, lo dice para todos, pero aquellos que funcionamos dentro de las gracias de Efesios 4:11 deberíamos abrazar y no olvidar nunca. Pablo recuerda que solo somos servidores según lo que se nos asignó por el Espíritu de Dios. Cada uno hace su labor, pero no somos los protagonistas, sino solo Dios, porque Dios es quien hace crecer. En otras palabras, Pablo dice, ¿de qué sirve sembrar? ¿Y de qué sirve regar si Dios no da el crecimiento? Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 18. Leo la NBI. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas.
A ver, ¿qué hace Pablo en todas sus cartas? Se refiere a los mismos temas. Pregunto yo, no le voy a preguntar qué temas, sino que le voy a preguntar por qué se refiere a los mismos temas. York dice porque la gente no... Ya, está relacionado con lo que dice York, de que uno enseña a causa de la ignorancia y repite por el olvido. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué otra cosa? Porque están enfocados en hablar de Cristo. Ahí está. Pedro se da cuenta que cada carta que pasa, los mismos temas. Cristo, 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 propósito eterno, pacto eterno, realidad actual, verdad presente, eterno presente, consumado es, justificados por la fe, regenerados en Cristo, reconciliados en Cristo. Los mismos temas. ¿Por qué? Porque Pablo no está perdiendo tiempo, hermanos. Está correctamente enfocado. Cristo, Cristo, Cristo. Y en eso, lo que dijo Yorkie y lo que dijo Silvia. Repetía y repetía y repetía por causa del olvido y enseñaba por causa de la ignorancia. Pablo, mire lo que dice. Pedro, mire lo que dice. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Y mire lo que dice después. Hay en ellas, en las cartas de Pablo, algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, mire el versículo 18, más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere Dios? Que crezcamos. Primero, que crezcamos. O sea que, sinónimo de crecer, madurar. ¿Qué maduremos? ¿En qué cosas? Primero, en la gracia. Entonces, los predicadores de esta iglesia, ¿hacia dónde tenemos que apuntar? Hacia la gracia. Conocer la gracia. Tener revelación de la gracia. Hablar de la gracia una vez, dos veces, de la gracia, de la gracia, de la gracia, de la gracia, de la gracia. ¿Por qué? Porque hay mucha condenación en nuestra forma de pensar. ¿Y en qué más hay que crecer? En el conocimiento de Cristo. ¿De quién más vamos a hablar? De Cristo. De Cristo. De Cristo, de Cristo, de Cristo. De Cristo hombre, de Cristo Dios, del Logos encarnado, de las obras de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la exaltación de Cristo, de la vida en Cristo, de lo que significa estar en Cristo. Ahora, cuando hablamos de la gracia, hablamos de Cristo. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de la gracia. Y termina diciendo Pedro, a Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Pedro está diciendo que hay cosas difíciles de entender, porque por esas cosas que son difíciles de entender, no podemos dejar de crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Hermanos, vamos a hacer un break ahora, pero escuchen. No tenemos respuesta a todas las preguntas. Delante la hermana Udola hizo una pregunta compleja. No tenemos respuesta a todas las preguntas. Pero no porque no tenemos respuesta a todas las preguntas, vamos a dejar de enseñar de la gracia y de Cristo. Porque el deseo del Señor es que crezcamos en la gracia
y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.